Un saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amados en Cristo, vamos a proseguir la enseñanza bíblica de lo que es la temática Cristología. Vamos a irnos a Juan, capítulo 20, verso 31. Por favor, hermano Ángel. Y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos, mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas tus enseñanzas que tú nos das, por todo lo que tú te has revelado en tu palabra santa. Ayúdanos a comprender lo que es Cristología, la persona de Cristo. Ayúdanos a entender para poder nosotros también predicar tu evangelio, llevando la verdad de tu palabra santa. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Cristología. Vamos a proseguir lo que son los atributos divinos de Cristo, pero sin antes mencionar, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? El Nuevo Testamento es la contestación divina a esta importantísima pregunta. El propósito del Evangelio de Juan nos dice, no, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién puede dar vida, mis hermanos? Dios. Solo Dios puede dar vida, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Cristo es Dios. En Mateo 16, 17 nos dice, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? La palabra dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta hacia ti y hacia mí viene, ¿no? En forma personal. ¿Quién decís que soy yo? Y la respuesta es única, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo nos dice la respuesta hacia nosotros, bienaventurado eres, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la revelación de la palabra de Dios no viene por nuestro esfuerzo, ni por lo que hacemos, ni por lo que decimos, sino viene por simple misericordia, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? Que nos revela la verdadera personalidad, la verdadera persona de Cristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Dios, el Padre que está en los cielos. En Hebreos 1:1-4 nos dice, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, la gloria de Dios, los atributos de Dios, los títulos de Dios se verifican, están también en el Hijo. Por eso decimos, no, Jesucristo, la persona de Cristo tiene una parte divina, una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Sí? Y además que estos versículos nos hablan acerca de los estados de Cristo y de los oficios de Cristo. Y nos habla de los tres oficios de Cristo. El oficio profético, que el Padre habla por el Hijo, el sacerdotal, que ofrece un sacrificio, y el real, que vuelve, ¿no?, a la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos habla acerca de los tres estados de Cristo, ¿no? El estado de gloria, el estado de humillación y el estado de glorificación. Estado de gloria, humillación y glorificación.
Este versículo de Hebreos 1:4 es muy importante. Sería necesario que lo marques en tu Biblia en este momento. Veas, ¿no?, los 3 oficios de Cristo y los 3 estados de Cristo. Además, que nos habla acerca de la persona de Cristo. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el verbo hecho carne, ¿no? Dios manifestado en forma humana. En Jesucristo el hombre no se hizo Dios, sino que Dios se hizo hombre. Dios se humilló a ser hombre, no que el hombre se hizo Dios, por si acaso. Dios se hizo hombre. A Jesucristo no le han matado, no le han humillado, sino que Él ha permitido, eso tienes que tener bien en cuenta, el Todopoderoso ha permitido que lo humillen y que lo maten, pero resucitó en poder y gloria. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como un hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único mediador. En esta vida genuinamente humana, Dios estaba presente de manera personal y redentora. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Estaba en Cristo, ¿sí? La divinidad y la humanidad de Cristo. La persona de Cristo compone, ¿no?, de una naturaleza divina y de una naturaleza humana. Cristo tiene 2 naturalezas perfectas, la divina y la humana. No es la mitad hombre y la mitad Dios, por si acaso, no podemos confundir eso. Tiene una naturaleza divina completa y una naturaleza humana perfecta. Cristo se diferenciaba de nosotros porque Él ha nacido sin pecado. Él no podía pecar y Él no pecó. No se halló engaño en su boca, dice la palabra de Dios. La humanidad de Cristo, Jesucristo fue hombre en el pleno sentido psicológico, compartiendo verdadera y plenamente las condiciones de nuestra humanidad empírica, a excepción del pecado. El todo perfecto, el infinitamente perfecto, Cristo, el sin pecado, Él podía llegar a lo que Dios demandaba, ¿no?, a lo que Dios demandaba, la perfección, la santidad, la pureza, porque Dios no va a bajar los estándares que tiene de santidad por causa de ti y de mí. Dios dijo, no, que nada impuro iba a entrar en su reino, que ninguna persona pecadora, ¿sí? La deidad de Cristo. El Nuevo Testamento nos muestra que en Jesús de Nazaret conocemos al Dios vivo, ¿no? La persona de Cristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Entonces, la persona de Cristo es estudiada, ¿no?, en Cristología, o es vista o presentada en Cristología en la Biblia, con la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no?, la humanidad. Y en la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, vemos los atributos de Dios que están en Cristo, los títulos de Dios que están en Cristo, el reconocimiento divino que se hace a Cristo con sus contemporáneos, los discípulos, y los textos explícitos de la deidad en la Biblia que habla acerca de Cristo. Los atributos de Cristo, ¿no?, la eternidad, la sabiduría, omnipotencia, soberanía y aseidad. Ya hemos visto lo que es la eternidad, la sabiduría. El día de hoy vamos a ver la omnipotencia y la soberanía. Y a la siguiente semana vamos a ver la aseidad. Tercer atributo de la omnipotencia, ¿no? En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Disculpen, por favor, un rato. Entonces fueron hechas, ¿no? Fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Vamos a escribirlo para que lo entiendas ahí. Esta parte un poco el color no se ha jugado. Hecho. Fue hecho. ¿Sí? Fue hecho, ¿no? Entonces mi hermano, mi hermana, tenemos, ¿no? Se reconoce a Cristo este atributo. Se distingue
al creador de la criatura. ¿Quién ha hecho lo que ha hecho y fue hecho? Dos tipos de seres, ¿no? El creador y la criatura. Aparece el verbo griego ginome, ¿no? Llegar a existir, ¿sí? Hecho, 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 ¿no? Hechas, hecho, hecho, ¿sí? 3 veces, ¿no? Fueron hechas, han sido hechas y fue hecho. Dios es el creador. Y aquí nos dice, ¿no? Que Cristo es el creador. Por lo tanto, Cristo es divino. Cristo es Dios. Vamos a borrarlo, mi hermano. ¿Qué es lo que llegó a existir? Todas las cosas, ¿no? Es una expresión absoluta, ¿no? De que Él incluye todas las cosas fueron hechas por Él, por Cristo Jesús. ¿Cuál es la relación entre el logos y la criatura? La relación es la preposición por una estructura pasiva, que el complemento agente es quien hizo, por Él fueron hechas. Hay alguien que crea y el resto es criatura. Cristo crea y los restos son criaturas. Positivamente hablando, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? En la aseveración negativa, y sin Él nada de lo que fue hecho puede existir. Todo es con Cristo y sin Cristo nada es. En Génesis 1:1 dice, no, en el principio creó Dios. El agente complemento creador es Dios, ¿no? El complemento agente, ¿quién hizo? Por Él. ¿Sí? Es Dios el creador, es Cristo el creador. Solo Dios es todopoderoso, es omnipotente. Apocalipsis 4:11, ¿no? Nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas, ¿no? Por tu voluntad. ¿Cómo podemos entender que Logos es creador? Por esta aseveración de la palabra de Dios. Por tu voluntad. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Adonai, Elohim, Jehová, Señor. Hebreos 1:8-12 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Amén. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cuarto atributo de la soberanía. Tener dominio sobre su creación. Juan 1:1-3. Hay un acto creador. Esto demanda una soberanía, dueño, dominio, autoridad. Salmo 115:3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Aquí hay soberanía, está en los cielos, gobierna. Salmo 135:5-7. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios, Dios. Isaías 48:11, ¿no? Y el 12 y el 13 nos va a hablar, ¿no? Y haré todo lo que quiero. O sea, Dios hace todo lo que Él quiere. Todos estos pasajes, ¿no? Del 8, el 11, el 12, el 13, el 14 nos va a hablar de que Él tiene la potestad. ¿Sí? Daniel 4:35 nos habla, Él hace según su voluntad. Vayamos a Daniel 4:35. Daniel 4:35. Busquen en su Biblia.
Daniel 4:35. Ya va a leer Ángel 4:35. Daniel 4:35. Ángel, por favor. Dice, todos los que habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Amén. Él hace según su voluntad, ¿no? Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Él hace según su voluntad. Significa derecho de autor, tiene autoridad sobre lo que ha hecho. Romanos 9, 20, 21, ¿no? Nos habla. ¿Quién eres para que alterques con Dios? ¿Acaso la masa de barro va a decirle al alfarero qué debe hacer el alfarero? Sino que el barro está sometido, humillado a las manos del alfarero. Así estamos nosotros, mis hermanos. Debemos estar sometidos y humillados ante la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a altercar con Dios, con su palabra? ¿Cómo nos podemos atrever a torcer la palabra de Dios, a menospreciar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos menospreciar la palabra de Dios cuando nos dice debemos perdonar? Si Cristo nos ha perdonado todas nuestras maldades, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar? Porque esa es una gran falla que se lleva. Y solo Cristo puede limpiarnos de toda maldad. Colosenses 1:16 nos dice, ¿no?, que por Él fueron hechas las cosas que están en los cielos, ¿no?, que están en todo lugar. ¿Sí? Malaquías también nos habla acerca de que si me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? Y si me llamas Señor, ¿dónde está mi temor? Y nosotros clamamos, cantamos, ¿no? Eres mi Dios, eres mi Señor. Y ni siquiera le damos esa reverencia profunda en la iglesia, respetando su palabra, orando por el hermano, por la hermana. Números 8, 16, 17, Hebreos 2, 11, 13. Vas a buscarlo en tu casa, o estando ahí ahorita en tu casa vas a buscarlo, marcate. Todo esto demanda una autoridad, soberanía. Soberanía. Dios es todopoderoso porque Él ha hecho todas las cosas, tiene dominio sobre todas las cosas, y en esa hechura de sus cosas, en las criaturas, Dios tiene la soberanía, la autoridad, la potestad, el dominio. Se declara soberanía claramente, ¿no? En Juan 1, 10, 11, ¿no? Primeramente, ¿no? Suyo, ¿no? Algo que le pertenece. Habla suyo, ¿no? A los suyos vino. Los suyos no les recibieron. O sea, en esta oración, en estas dos oraciones nos habla de suyo, que le pertenece. Aún aunque no le hayan recibido, sigue perteneciéndole soberanía. Y a nadie la comparte, y a nadie la regala, y a nadie le da. Dios es Dios. En el versículo 12, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene potestad? Nada más que Dios. Y Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, la parte divina. Todo esto es posible en un lenguaje de soberanía. Dios tiene un estándar. Dios nos muestra un estándar de lo que Él llama lo justo. Sí, la justificación. ¿No? Santo, santo, santo. La santidad de Dios. Y bajo ese estándar va a medirnos a nosotros. Y Él no va a rebajar ese estándar. Porque si rebajar ese estándar, se estaría negando a sí mismo. Y Dios no se va a negar. Él ama, se ama a sí mismo. Ama su nombre, ama a su Hijo. Por lo tanto, va a demandar santidad. ¿Y cómo alcanzamos, no? Por Cristo Jesús. Justificados, pues, en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios
¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Cuanto más cerca estemos de Cristo Jesús, más nos vamos a parecer a Él. Cuanto más lejos estemos de Él, menos nos vamos a parecer a Él. Por eso va a haber en determinadas circunstancias, cuando te gritas, no se puede permitir, ¿no?, que en la iglesia no estemos gritando, o en medio de la puerta de la iglesia estemos gritando, insultándonos, o haciendo chistes con el hermano, con la hermana, de su aspecto, haciéndonos la burla, colocando apodos, señalando defectos. Eso no es digno de un cristiano, de un discípulo de Jesús. Quizás esa persona es un creyente, porque hay muchos, ¿no?, en la iglesia nos vamos a diferenciar entre los que creen en Jesús y los que son discípulos de Jesús. Los que creen en Jesús, pues creen, como el diablo cree en Dios. El diablo todavía tiembla, dice, no tiene una reverencia, tiene un temor. Entonces hay creyentes, ¿no?, que creen, pero no basta creer, sino hacer frutos dignos de arrepentimiento, nos dice la Biblia. Y en ese camino de justificación está Cristo, Dios mismo, quien llena, ¿no?, quien es capaz de llenar lo que se pide, la santidad. No, todo esto es posible en un lenguaje de soberanía, mi hermano, mi hermana. Debemos orar a Dios, debemos conocer a Dios, porque mismo Cristo dijo, no, ¿dónde está la vida eterna? ¿No? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, que conozcan la gloria de Dios, que conozcan la gloria del Hijo, que conozcan la gloria del Espíritu Santo. Ahora estamos viendo, estamos un poco analizando lo que es la persona de Cristo, ¿no?, en sus dos naturalezas, la divina y la humana. En este momento estamos analizando la parte divina, los atributos. Hemos visto el atributo de la eternidad, que es en Cristo. El atributo, ¿no?, de la sabiduría, que es en Cristo. El atributo de la omnipotencia, que es en Cristo, y el atributo de la soberanía. Cristo Jesús es nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nomás puedas ayudarnos a comprender este misterio de la persona en Cristo Jesús, en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a leer en la Biblia lo que tú nos hablas acerca de este misterio y que nos revelas a tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a comprender tu palabra, la palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, amén, mis hermanos. Vamos a proseguir la siguiente semana. Bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.